Bueno, Amelia, seguimos pendientes de las informaciones que llegan desde la justicia dominicana, desde el Ministerio Público y sobre todo lo que tiene que ver con el caso referido a el abusador y estas investigaciones que las autoridades dominicanas y las autoridades de los Estados Unidos han estado realizando con relación a César Emilio Peralta, alias el abusador, y cómo desde el Ministerio Público de nuestro país se están sometiendo a una serie de individuos vinculados a este caso del abusador relacionados con ellos, y en alguno de estos individuos o para alguno de estos individuos que ha sometido y ha solicitado medidas de coerción el Ministerio Público, pues la justicia dominicana ha entendido que no se han presentado las evidencias necesarias y suficientes como para que estos individuos le pueda ser aplicadas medidas de coerción. Ayer, sí, en el caso de Marisol Franco, que es la pareja de César Emilio Peralta, a la que fue apresada hace ya varias semanas y sometida a la justicia para que se le asigne o se le ponga algún tipo de medida de coerción. Ayer el juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, impuso 3 meses de prisión preventiva como medida de coerción a esta pareja del acusado y de perseguido por narcotráfico, César Emilio Peralta, el abusador. Franco es, como le decía, la pareja sentimental de este perseguido por narcotráfico y estaría cumpliendo prisión preventiva en la cárcel de Najayo Mujeres de San Cristóbal. Y bueno, hay que conocer y ver las intenciones o la decisión por la cual José Alejandro Vargas tomó esta medida de coerción, que tiene que ver con propiedades de bienes que no puede justificar esta señora, y al mismo tiempo indica el juez Alejandro Vargas que como una medida que permitiría la integridad física y la seguridad de la señora Marisol Franco, entonces decidió el juez poner esta medida de coerción. De todas maneras, vamos a ver en detalles la información correspondiente a este caso. Bueno, cada vez son más los detenidos, mientras César el abusador continúa evadiendo la justicia. El periódico Listín Diario está dando una cobertura bastante amplia a este proceso y al expediente de César el abusador. Según los nuevos datos que publica este medio, que ha tenido acceso a parte de las informaciones que están utilizando las autoridades y el Ministerio Público para poder desarrollar este expediente, indican que definitivamente hubo problemas de deuda entre César el abusador y Toño Leña, lo que habría permitido que se pudiera atrapar a una persona vinculada con Toño Leña y a partir de ahí que las autoridades tuvieran acceso a declaraciones y a revelación de informaciones. Pero este país parece que está cargado de personas con acceso a poder que permiten que el narcotráfico se incremente y se amplíe. En el día de ayer conocimos una información de los Estados Unidos, de la Fiscalía, específicamente del Departamento de Manhattan en los Estados Unidos, que indicaba que un ex cónsul general de la República Dominicana que estuvo trabajando en Jamaica también distribuyó sustancias narcóticas en territorio estadounidense, valiéndose, según lo que dice el comunicado oficial de la Oficina de Asuntos Públicos de los Estados Unidos, que este funcionario, Jeremías Jiménez Cruz, se habría valido de su condición como funcionario público y como una persona con acceso a poder en la República Dominicana para poder insertar y trasladar cocaína hacia el territorio de los Estados Unidos. Según el anuncio, el ex cónsul general
y un coimputado que hasta el momento no ha sido identificado por las autoridades estadounidenses en la Corte Federal de Manhattan, habrían importado cocaína hacia los Estados Unidos y también habrían incurrido en el delito de lavado. El fiscal Geoffrey Berman decía que Jeremías Jiménez, ese ex cónsul dominicano, presuntamente utilizó su rol de alto nivel en el gobierno dominicano para el tráfico de grandes cantidades de cocaína hacia los Estados Unidos. Cuando altos funcionarios del gobierno contribuyen a actividades ilegales, esta oficina, decía él, y nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley actuarán de manera expedita, firme, para llevarlos a la justicia. El gobierno de los Estados Unidos informó que este ex cónsul fue detenido el día 6 de septiembre y ya se presentó ante un juez el día 7. Esto nos deja muy mal parados, claro, o nos sigue dejando mal parados. Aquí se ha hablado de narcoestado, aquí se ha hablado de la inserción de narcotráfico en los sectores de poder. No se puede comprender que Toño Leña sí, desplegara toda su red en la región este sin la complicidad de autoridades. No se puede entender que el mismo Ministerio Público hable de un César el Abusador con 20 años con un negocio del narcotráfico en territorio dominicano sin que haya complicidad de las autoridades. No se puede entender, o quizá ese tipo de situaciones permite entender que un cónsul utilice sus facilidades para entrar droga a los Estados Unidos, porque si está permeado todo. Y esto nos hace volver a hablar de las sanciones, la necesidad de que los delitos no queden impunes y que por tanto en este país la justicia funcione de una manera diferente. Pero lo que hemos tenido como resultado en todos estos casos de narcotráfico, como los que acabo de citar, o el de, otros casos como el de Quirino, por ejemplo, es que se arrestan personas, se detienen, son llevadas y extraditadas hacia el territorio estadounidense y posteriormente no hay consecuencias reales en el territorio dominicano para las personas que facilitaron la vida tranquila y segura de cada uno de estos individuos en nuestro territorio. Estoy hablando de los que facilitan cédulas. En el caso de David Figueroa Agosto se pudo determinar que había 7 cédulas con su nombre producidas de manera irregular, pero no falsas, que son cosas diferentes. Cuando digo no falsas, eran que no era un documento hecho en una casa, sino que aparentemente fueron emitidas por funcionarios de la misma Junta Central Electoral. Tenemos el carnet del DNI, tenemos el tráfico de influencias, la entrada por los puertos de algunos de los espacios de poder de nuestro país, como villas turísticas en la zona este de la República Dominicana, el uso de esos puertos para personas con altos recursos económicos y que por tanto son personas que no son tocadas para no ser molestadas, y todo este tipo de situación facilita el desarrollo del narcotráfico en nuestro país. José Mesa, el hermano de José Mesa, que está siendo extraditado hacia los Estados Unidos, usaba una lancha privada para la entrada de sustancias narcóticas a una villa, a un terreno en la zona este. Entonces, el que haya ese tipo de facilidades y unas autoridades que tienen poco interés en darle seguimiento al narcotráfico es lo que facilita que en nuestro país sigamos encontrando un fulano más, un individuo más que se suma a la larga lista de narcotraficantes y de impunidad que hay en República Dominicana. ¿Lo saben o no lo saben? ¿Quién lo sabía? ¿Por qué no hay consecuencias para los que facilitan el negocio del narcotráfico? Esa es una de las grandes preguntas que tenemos que hacernos aquí. Y siguen estos datos indicando que los casos de narcotráfico en la República Dominicana, como pasa con otros casos, por ejemplo, los de corrupción, salen por investigaciones internacionales y por persecución de organismos internacionales a personas que están vinculadas a este tipo de crímenes, a este tipo de crimen organizado como el que supone el narcotráfico en nuestro país.
porque es esta investigación que las autoridades de los Estados Unidos llevaron a cabo, específicamente la de Nueva York, lo que permitió detener a este individuo, Jeremías Jiménez Cruz, que utilizó, como tú muy bien señalabas, su posición oficial, su posición en el Estado Dominicano de cónsul, fue ex cónsul en Jamaica, lo había sido en otras ciudades, en otros países, y esa posición la utilizó para delinquir, para las actividades de tráfico de drogas hacia los Estados Unidos, y según resultados de la investigación se alega, y está en los documentos utilizados por los Estados Unidos, que este individuo, Jiménez Cruz, utilizó tanto su posición como los recursos que procedían del Estado para facilitar el tráfico de cocaína desde la República Dominicana hacia los Estados Unidos, y se habla del uso de un avión privado. Así dice la investigación. Y tú dices, bueno, ¿cómo este individuo puede hacer uso de recursos de esa naturaleza? Y bueno, ya hay imágenes de que este señor, Jiménez Cruz, de 50 años, estaba actualmente participando de manera activa en campañas políticas en nuestro país desde hace meses. Entonces tú tienes la doble preocupación de el vínculo que existe entre corrupción y crimen organizado, corrupción y narcotráfico, gente que se aprovecha, como tú señalabas, de tener posiciones desde el Estado, y desde estas posiciones pues se usan los recursos, los beneficios, las facilidades que ofrecen para incurrir en este tipo de delitos, pero al mismo tiempo como individuos que están vinculados a actividades de narcotráfico están teniendo cada vez, o procuran tener cada vez mayor influencia en la política, no solo de manera indirecta a través del financiamiento de candidatos con recursos procedentes del crimen organizado, sino con la participación directa de estos individuos que trafican droga desde la República Dominicana hacia Estados Unidos y Europa. Y la participación directa quiere decirse involucrarse de manera activa en la campaña o buscar cargos de manera directa, ya sea en el Congreso Nacional o a nivel de los municipios, o ser favorecido con una posición, como en este caso de cónsul, que le facilitaría pues sus actividades ilícitas. Y eso sí es muy grave y se le está prestando poca atención. Y uno se pregunta, las autoridades dominicanas, que deben con bastante tiempo de antelación tener los elementos suficientes, sobre todo por el estilo de vida que muchos de estos individuos tienen, donde exhiben unos niveles de consumo que no se corresponden con los ingresos que un funcionario de esta naturaleza puede tener, porque en este caso, el de Jeremías Jiménez Cruz, él como ex cónsul de la República Dominicana en Jamaica, o cuando desempeñaba el cargo de cónsul, él tenía un salario de alrededor de $2,000, $2,500. Entonces tiene que llamar la atención cuando un individuo que gane esta cantidad de dinero, que en estos momentos serán alrededor de 250,000 pesos, cuando un individuo de esta naturaleza, o 225,000 pesos, exhibe niveles de consumo y tiene propiedades que no se corresponden con sus ingresos, eso de entrada tiene que llamar la atención, pero parece que a las autoridades dominicanas ese tipo de asuntos no les preocupa. Y queda en letra muerta lo que la propia Constitución establece, de que cuando un funcionario público tiene un patrimonio que no puede justificar con los ingresos que tiene que demostrar ante la justicia dominicana
la manera en que adquirió ese patrimonio, que esa es la inversión del faldo de la prueba que está ahí, pero que en la República Dominicana no se cumple. Eso está en la ley de declaración jurada de patrimonio, por ejemplo, también, pero eso no es un elemento que se tome en cuenta para abrir investigaciones que lleven a estos funcionarios a demostrar cómo obtienen esos niveles de ingreso y esos patrimonios que exhiben. Bueno, vamos a hacer la pausa. Para hoy se espera el conocimiento de la medida de coerción de otros de los supuestos miembros de la banda de César el Abusador. Mañana la justicia tiene pendiente el caso de Brecht, así que tenemos mucho que comentar. Regresamos en un momentito con otras informaciones de interés para todos ustedes. Hoy, en el espacio estelar del día, Osmar Benítez, ministro de Agricultura, estará con nosotros para hablar de varios asuntos.